Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, como el doctor Bueno ya me presentó, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que son los trastornos motores del esófago. Así que bueno, empezamos con la clase. Para comentarles de esto como introducción, tengamos en cuenta que estas son anormalidades clínicas que se presentan cuando hay una alteración en la motilidad del esófago, que pueden ser causadas por interrupciones en el control neuromoral o muscular de la función de la peristalsis o del esfínter esofágico inferior. Donde si hay una ruptura en el peristaltismo, o sea, una alteración del peristaltismo o de la función de los esfínteres, va a conducir a síntomas específicos. Esos síntomas específicos son los que nos van a hacer a nosotros sospechar que el paciente pueda llegar a tener una patología motora. Primero, siempre obviamente descartando otras causas. Recordando qué es el esófago, para qué sirve, como función, tiene función de transporte de alimentos, tiene una medición entre 18 y 26 centímetros, está constituido por epitelio escamoso certificado, y la pared del esófago está compuesta por lo que es mucosa, submucosa y la muscular propia, que tiene una característica de que tiene una circular interna y una longitudinal externa, y que en el esófago no tenemos serosa, como en el resto del aparato digestivo, solamente tenemos capa adventicia. Así que bueno, cuando se hacen procedimientos, digamos, endoscópicos, de resecciones y eso, es para tener muy en cuenta porque puede ser muy fácil de que se perfore el esófago mediante este tipo de procedimientos. La función motora del esófago se puede evaluar con varias técnicas que van a ser complementarias para llegar a un diagnóstico. No es una sola, son varias que en la medida que uno va encarando lo que el paciente le va comentando a uno va a ir realizándolas y va una llevándola dependiendo de lo que uno va encontrando en cada estudio que se va realizando. Y la manometría de alta resolución hasta el momento es el mejor método para estudiar la función motora del esófago, ya que esta desarrolló parámetros que antes no eran evaluados en la fisiología esofágica. Teníamos antes la manometría convencional, que sí nos dio una clasificación de trastornos motores esofágicos, pero la verdad es que estábamos viendo ahora lo que tenemos con la manometría de alta resolución, estamos bastante limitados para poder diagnosticarlos y para poder integrarlos de otra manera. Entonces, digamos, lo que hace ahora la manometría de alta resolución es que reclasifica los trastornos motores, que ya hay una clasificación de Chicago 3 que ya fue revisada recientemente y ya digamos, se modificó a una clasificación de Chicago 4, donde excluye algunos parámetros anteriores de las clasificaciones, caracteriza nuevos parámetros y redefine los trastornos de la motilidad. Y que tengamos en cuenta que los criterios actuales de Roma 4 ponen un fuerte, o sea, hacen mucho énfasis en descartar lo que es la obstrucción mecánica como mecanismo de generación de síntomas. Entonces es fundamental siempre, cuando tengamos síntomas, que ahora les voy a comentar cuáles van a ser, siempre estudiarlos. Y siempre, o sea, que se nos haga como ruido para saberlos estudiar. ¿Y cuáles son esos síntomas que nos hacen pensar en trastornos motores? ¿O por qué estudiamos el esófago? Los síntomas, o sea, el síntoma cardinal realmente es lo que es la disfagia, pero también podemos encontrar otros síntomas que nos van a orientar, como es la pirosis, la regurgitación, y el otro es el dolor torácico. Teniendo en cuenta que el dolor torácico tenemos que darle también como un contexto en la forma como lo vemos, preguntar bien qué tipo de dolor es, y siempre es importante que sea evaluado por un cardiólogo también, independientemente de la edad del paciente. O sea, tenemos que descartar de que ese dolor torácico no es de origen cardiogénico. Y nosotros sí lo podemos seguir evaluando, pero siempre que también tenga una evaluación cardiológica a la par de la de nosotros. Chicos, disculpen que estoy con un poco de tos y un poco resfriada. Y la evaluación de la función del esófago, vamos a ir como estudio por estudio, y dependiendo de lo que vamos haciendo, así vamos a ir avanzando en los diagnósticos. Lo primero que vamos a realizar es una endoscopía. También tenemos estudios como estudios de imágenes, como una radiografía con vario. Podemos hacer la manometría con o sin impedanciometría, y estudios más específicos, que es una impedanciometría planimetría, que es el EndoFLIP. Que estos son estudios considerados como complementarios, y cada uno va a proporcionar información diferente, y de pronto con uno ya es suficiente. Haciendo una endoscopía podemos tener un diagnóstico y ya está, ahí nos quedamos, dependiendo también de cómo vamos estudiando los pacientes. Pero vuelvo, le digo, son estudios complementarios y uno va llevando al otro dependiendo de lo que vamos encontrando. Si son necesarios
necesarios o no es necesario realizar los estudios siguientes. El algoritmo de estudio para los trastornos motores, el primero, como ya les mencionaba, es la endoscopía. Es la primera opción y primero es descartar lo que es la disfagia obstructiva. Siempre descartar de que no haya ninguna estenosis, excluir alteraciones benignas, enfermedades por reflujo, una esofagitis severa, una esofagitis C o D puede producir disfagia, puede producir dolor. Hacer biopsias para descartar la esofagitis eosinofílica también excluir condiciones malignas, evaluar que no haya ningún tumor, ninguna lesión que nos haga pensar de que sea un cáncer lo que tenga este paciente y esto le pueda estar produciendo el síntoma de disfagia o de dolor. Y también tener muy en cuenta cuando se hace la endoscopía lo que es el diámetro del esófago, también como es el tono del esfínter y la retención de líquido de saliva en la unión gastroesofágica. Acá podemos ver en estas imágenes que está lleno de saliva este esófago. Esto la verdad es que no nos sirve cuando hacemos una endoscopía, hay que lavar bien esto y ver por qué esta saliva está retenida. Si con una limpieza acá atrás no hay nada o eventualmente hay una obstrucción, como podría ser esto, que el tono del esfínter está hipertónico, que podríamos estar ante una calasia o una obstrucción al flujo, donde eso, si se realiza la insuflación y se abre, puede pasar el endoscopio o eventualmente hay algún resalto cuando se pasa y atraviesa el endoscopio a través del cardias. Algo que también hay que tener muy en cuenta y que también es muy importante cuando uno tiene una endoscopía es mirar el techo gástrico, es evaluar que no haya nada, porque yo acá puedo estar viendo el esófago y veo que de pronto sí, hay un tono, o sea, está como cerrado el cardias, pero quiero ver qué hay detrás de esto. Entonces es importante ver el techo gástrico para ver que no haya nada, ninguna lesión, digamos, esofítica, ninguna tumoración que me pueda estar dando esta imagen y sea una falsa acalasia o una pseudoacalasia. Entonces son cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Estudios también, como es el esofagograma, que son estudios de imágenes donde nos van a dar una sensibilidad para trastornos motores entre el 60 y el 70%, y esto es lo que vemos acá mediante este estudio, donde podemos observar que hay ondas terciarias, que acá podemos observar como un pseudodivertículo, y esto es un vaciamiento esofágico que se le da el trago al minuto 0, el paciente todavía tiene contenido de bario en el esófago, en un paciente normal al minuto 1 ya aquí no hay nada, no debería de haber nada, o sea, no tiene que haber ninguna columna de bario. Acá vemos que persiste y todavía no baja, pero bueno, tenemos estas ondas terciarias y acá en el minuto 3 hay una columna de bario de 20 centímetros, según lo que comentan acá, y vemos ondas terciarias y vemos acá una imagen en pico de ave. Entonces, con estas imágenes, uno ya puede irse orientando y haciendo como una sospecha acerca del diagnóstico que uno puede estar buscando en los pacientes. Entonces, es muy importante en la evaluación del esófago las imágenes varitadas. Se les utiliza con bario, ya sean tránsitos esofágicos o vaciamientos esofágicos. Y la más importante de todas, obviamente, es la manometría esofágica, donde es el gol estándar, que digamos, para evaluar la disfunción motora del esófago, y cuando se combina con la impedancia, es como que aumenta la ganancia diagnóstica. Va a haber la capacidad para evaluación de la presión intrabolo, o sea, cuando comemos, ahí la presión que hace el alimento para pasar el esfínter, eso lo podemos evaluar mediante este estudio, y la capacidad para evaluar el tránsito del bolo en relación con las propiedades manométricas. Y esta es una impedancia manometría, esto es cuando hablamos de manometrías esofágicas de alta resolución, que es lo que observamos en el estudio. Los colores cálidos, que son naranjas y rojos, son zonas de alta presión, que esto nos habla de esfínteres. Acá podemos evaluar el esófago en la totalidad. Acá vemos el esfínter esofágico superior, vemos el esfínter esofágico inferior, y acá vemos una deglución, donde vemos, cuando damos una deglución, hay una peristalsis primaria, que es el sucedido de una deglución, vemos que hay una apertura del esfínter esofágico superior, está la peristalsis y hay una apertura del esfínter esofágico inferior. Que en la manometría de alta resolución vamos a evaluar dos cosas acá, en el esfínter. No solamente estamos evaluando el esfínter, sino que también estamos evaluando la crura diafragmática. Entonces, son dos cuestiones que en las manometrías convencionales no las podemos observar. Acá vemos que están en un mismo nivel, están unidas, entonces es una tipo 1, acá no hay ningún
una hernia. Cuando el esfínter está separado de la cruda diafragmática, como lo puede observar, entonces ahí podríamos, dependiendo de la distancia que hay, uno puede hablar de que hay una hernia hiatal, y es bastante sugestivo. Entonces es un estudio que nos aporta mucha información. Y con respecto a la impedancia, lo que vamos a ver es el tránsito del bolo. Vemos que esto superpuesto, esta imagen, lo que vemos es cuando estamos comiendo este líquido, lo que se le está dando al paciente, cómo atraviesa todo el cuerpo esofágico y atraviesa el esfínter esofágico inferior. Cuando, por ejemplo, en esta deglución, que no hay una buena peristalsis, acá impresiona de que no hay una buena, vemos que no hay tanta presión, hay como retención del bolo, del líquido. Entonces, es información que nos va a ir dando estos estudios. Las tres métricas que observamos en las manometrías de alta resolución importantes para llegar a diagnósticos es la presión de relajación integrada, que tiene que ver con lo que es el esfínter esofágico inferior y la cruda diafragmática, la distal contráctil, contracción distal integral y la latencia distal. ¿Y qué es esto? Se utilizan para formular diagnósticos de la clasificación de Chicago, pero digamos, explicándolo es, cuando el paciente cuando le damos el trago al paciente para la deglución, nosotros lo que tenemos que observar es de que haya una relajación del esfínter, y eso lo vamos a medir mediante esta relajación de la presión integrada. Y acá vemos que hay relajación, esto tiene un valor, tiene hasta 17, si es mayor de 17, en algunos equipos de manometría, allá estamos hablando de que si es mayor a de 17, vemos que aquí hay una obstrucción, o sea que estamos hablando de una acalasia o una sospecha de acalasia, si no hubiese peristalsis. Y el otro parámetro que también observamos es el DCI, que es la contracción distal integrada, que esto lo que va a englobar es la peristalsis, y aquí mide lo que es la amplitud, la velocidad y la duración de la contracción de la peristalsis. Entonces también tiene un valor, que dependiendo del valor va a ser o muy bajo, va a ser normal, o va a ser muy alto. Y eso me va a dar decir qué tipo de trastorno tengo, si es un trastorno hipercontráctil o un trastorno hipocontráctil. Y la latencia distal me habla de la rapidez con que se produce esa contracción. Entonces yo ahí estaría evaluando lo que son pacientes que tienen espasmos esofágicos o contracciones prematuras, que uno les llama. Entonces son valores que uno evalúa mediante este estudio, que nos va a dar información para llegar a un diagnóstico. Con respecto a la clasificación, tenemos entonces que tenemos trastornos mayores, hipercontráctiles, y menores, hipocontráctiles. Y lo que es la obstrucción al flujo, dentro de los mayores está la obstrucción al flujo de salida o acalasia, o el espasmo esofágico o esófago de Jack-Hammer, que es lo que vemos acá. Y los menores tenemos lo que es la motilidad inefectiva y la peristalsis fragmentada. Y esta es la clasificación de Chicago. Entonces, mediante estos hallazgos que uno encuentra en la manometría, que yo voy a tratar de describírselos, de pronto con las imágenes se puede de pronto entender o comprender un poquitito más de qué se trata y para qué sirve esto. Y es que de pronto antes con la manometría convencional no podíamos tener de pronto esta clasificación de diferentes tipos de acalasia. Teníamos solamente una acalasia. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos ha ofrecido diferentes formas de tratar la acalasia. Se puede hacer con POEM o con miotomía. Entonces, esa es la información adicional que nos dan este tipo de estudios. Entonces, una vez que un paciente llega con disfagia o dolor de pecho no cardiogénico, le hacemos la manometría de alta resolución y evaluamos. Si tiene el IRP anormal, o sea que no relaja el esfínter esofágico inferior ni la cruda diafragmática, vamos a evaluar si tiene peristalsis o no tiene peristalsis. Si no tiene peristalsis, tiene ausencia de peristalsis y tiene 100% de ausencia de peristalsis, estamos ante una acalasia. Entonces, acá vamos a ver qué tipo de acalasia tiene el paciente. Ya sabemos que lo que comparte esto es que no hay relajación del IRP, o sea, no hay relajación del esfínter esofágico inferior. Pero si
la peristalsis es 100% fallida, como lo observamos acá, estamos hablando de una acalasia tipo 1. Si hay un 20% de contracciones panesofágicas, o sea, que hay panpresurización, vemos que es diferente la imagen, es como una contracción que no es peristáltica, pero como que hay un aumento de la presión en el cuerpo del esófago. Esto es una acalasia tipo 2. Mientras que si hay más del 20% de prematuras, contracciones prematuras, ahí estaríamos hablando de una acalasia tipo 3. Tengamos en cuenta de que lo que comparten todas es que todas tienen peristalsis, pero todas tienen principalmente la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces eso es fundamental cuando hablamos de acalasia. Siempre tiene que haber ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Mientras que si tenemos la ausencia de la relajación del esfínter, pero vemos una onda peristáltica, estaríamos ante una obstrucción al flujo de salida. Y acá entonces tendríamos que ver qué hay en la parte externa, digamos, tendríamos que hacer estudios complementarios, tomografías y eso, para ver si hay algo extrínseco que pueda estar produciendo esto, alguna hernia, alguna cirugía que tenga el paciente a ese nivel de la parte toracoabdominal que de pronto pueda estar produciendo este tipo de hallazgos. Pacientes a veces con aneurismas, o sea, vuelvo y les digo como al inicio, uno va haciendo estudios y dependiendo de los resultados uno va indagando más en lo que uno va encontrando en los pacientes. Y no es quedarse con el diagnóstico de la obstrucción, sino es ver, bueno, listo, no es acalasia, pero hay una obstrucción. Vamos a ver de la parte externa qué hay en este paciente, una tomografía, una resonancia, algo que me pueda aportar para el diagnóstico del paciente. Esto con respecto cuando hay un IRP anormal o ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Ahora, si la relajación del esfínter esofágico inferior es normal, vamos a evaluar si hay ausencia de peristalsis. Si es ausencia de peristalsis, vamos a estar ante una motilidad esofágica inefectiva, que también depende de si las peristalsis son inefectivas o fallidas, y eso va a estar en el valor. Todos van a tener valores. El valor normal de una contracción de una peristalsis es de 450 a 8000. Cuando hablamos de peristalsis inefectivas son menores de 450, pero hasta 100. Y cuando son fallidas es cuando la presión, la amplitud es menor a 100. Entonces, son valores que obviamente ya son métricas que uno va a ir evaluando cuando va haciendo el estudio para dar estos diagnósticos de motilidad esofágica inefectiva, pero también podemos encontrar en pacientes que tienen estos trastornos, como es, por ejemplo, que es un espasmo esofágico, donde hay contracciones prematuras, y aquí vamos a evaluar la métrica que les hablaba anteriormente, que es la latencia distal, que son esas contracciones prematuras, donde hay valores son como muy rápidas en las contracciones, se contraen muy rápidamente y el síntoma cardinal de estos pacientes es el dolor torácico. También están lo que son el esófago hipercontráctil, como lo es el esófago de Jack Hammer, y la ausencia de contractibilidad, que directamente son peristalsis fallidas. Si hay peristalsis, no hay aumento del IRP, o sea, generalmente también están asociados a esfínteres esofágicos inferiores hipotensivos, pero no hay peristalsis. Este paciente también puede tener disfagia como síntoma. Entonces, la mayoría comparten síntomas muy similares, pero bueno, hay que ver cuál es el trastorno que tiene cada paciente. Bueno. Y esto es lo que observamos en los estudios. Esto hablaríamos de una acalasia tipo 1, donde vemos que no hay relajación del IRP, no hay relajación del esfínter y hay esofágico. Hay una presurización, vemos que tampoco, vemos la presión, o sea, les hablaba, zonas de alta presión, calores cálidos, y hay un aumento de la presión, y hay una presurización del cuerpo esofágico. Aquí vemos una tipo 3, que lo más probable es que cuando medamos esto, la latencia distal va a estar disminuida y tampoco hay relajación, y aquí estaríamos hablando también de una obstrucción al flujo, donde vemos una onda peristáltica, pero con ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior.
Y acá hablamos ya de los trastornos, digamos, hipocontráctiles, donde vemos que hay hablamos de brechas peristálticas, vemos que no hay una peristalsis completa. Entonces el valor de la peristalsis es disminuido, pero la presión del esfínter, la relajación del esfínter está conservada. Esto está más asociado a lo que son esófagos hipercontráctiles o de Jack-Hammer, donde podemos ver la presión es muy elevada. Generalmente estos valores tienen presiones mayores de 8000, que se da por milímetros de mercurio por centímetro por segundo en estos pacientes, en más del 20% que está. Y estos pacientes también cursan con mucho dolor torácico. Este es un caso que se vio en el Hospital del Cruce en una paciente femenina, joven, de 15 años, donde tenía un esófago de Jack-Hammer, y ella se le hizo un POEM, un Peroral Endoscopy Myotomy, en una paciente pediátrica, y este es el estudio previo, fue posterior, este fue el control de la manometría post-procedimiento. Entonces vemos que se le hace la miotomía, pero no sobre el esfínter esofágico, o sea, se le hace sobre una parte del cuerpo esofágico, para tratar de disminuir la presión que tienen estos pacientes y, bueno, y los síntomas que pueden presentar. El dolor torácico relacionado con el espasmo esofágico difuso, en el 1 y el 2% de los estudios barométricos tienen un espasmo esofágico difuso, y 1/3 de estos pacientes están en nuestra estadística de que tienen espasmos esofágicos difusos. Con respecto al vaciamiento esofágico, es un estudio que también se utiliza en los pacientes que sospechamos que ya tienen diagnóstico de acalasia, donde vemos que es la imagen que es característica, que es de un esófago dilatado con una imagen en pico de ave. Y acá lo que observamos es que no hay relajación del esfínter y hay dilatación, y vemos que hay contenido alimentario. O sea, en este caso sería el bario que queda retenido. Esto se hace en minuto 0, minuto 3 y minuto 5, y acá vemos que al minuto 5 todavía está la columna, y esto es un paciente postquirúrgico. Este fue el que, digamos, después de la cirugía, como con la miotomía que se le haya hecho al paciente, vemos que ya pasa el contraste, o sea que ya no hay retención de ese material de contraste, y tengamos en cuenta, bueno, de que el procedimiento, ya sea endoscópico o de la miotomía de Heller, se trabaja sobre el esfínter esofágico. En los pacientes bueno, el esófago sigue estando con aperistalsis y va a quedar así. Así que eso es para que también lo tengamos en cuenta. No se corrige el esófago como tal, se corrige el defecto que realmente está en la relajación del esfínter esofágico. Con la manometría también vamos a realizar ciertas cuestiones que nos van a ayudar, que son las pruebas de provocación. Y una de ellas son las diluciones múltiples, donde vamos a evaluar lo que es la reserva peristáltica. En pacientes que tienen o que van a ser sometidos a cirugías por hernias, por cirugías antirreflujo, queremos evaluar que la reserva peristáltica sea adecuada, porque a veces estos pacientes pueden llegar a tener algún trastorno de hipomotilidad por el mismo reflujo, lo puede producir, pero teniendo una manometría de alta resolución que nos muestre que tiene una buena reserva, es un paciente que puede ser factible para una cirugía. Entonces son ayudas diagnósticas en la medida que vamos, o sea, son cosas que también enriquecen este estudio. Y otro de esto también se vio en estas revisiones que hace la clasificación, y son los tragos, las diluciones rápidas o el rapid drink, que esto, más allá de ver la reserva, acá lo que vamos a ver es la relajación del esfínter. Entonces, para esto nos sirve esto. El paciente que viene con disfagia y de pronto no me queda muy claro cuando le estoy haciendo la endoscopía de que relaja el esfínter, yo le puedo hacer esto, que son tragos de diluciones rápidas, es darle más o menos 200 mililitros de líquido para que lo tome seguidamente, por eso se llama rapid drink, y voy a ver cómo relaja el esfínter. Ahora, este es un paciente con una relajación normal, pero acá vemos en el paciente que le hicimos el rapid drink y vemos que no hay relajación del esfínter, y vemos que acá, cuando termina, hay una presurización del
del cuerpo esofágico. Entonces lo más probable es que este paciente sea una calasia. Entonces son ayudas como confirmatorias que nos ayudan como a enriquecer el estudio para estar más seguro de lo que estamos informando. El EndoFlip es un sistema que ayuda cuando de pronto a veces nos queda de pronto alguna duda, pero todavía no está, o sea, sí se utiliza, pero esto lo que evalúa es la distensibilidad del esófago. Entonces, como que tiene varios ítems, o de pronto cuando hay mucha duda sobre pacientes, por ejemplo, la relajación en pacientes que de pronto tienen aperistalsis del cuerpo esofágico, pero el IRP sigue siendo, está como en un border que no es tan definitivo para decir que es una calasia, se puede uno sustentar mediante este estudio, y esto lo que mide es volumen, presión y distensibilidad, y los diámetros a nivel del esófago. Son estudios complementarios, como les había dicho anteriormente. Este es el estudio que se hace y se coloca mediante una endoscopía, se coloca el EndoFlip para ver la distensibilidad del esfínter esofágico inferior. Y en resumen, bueno, el diagnóstico de los trastornos motores depende de la información obtenida y de las pruebas, varias pruebas combinadas. La presentación clínica del paciente es importantísima, así que es importante siempre el interrogatorio, la anamnesis de estos pacientes, revisarlos, verlos. Muchos a veces requieren disfagias orofaringias, y más allá de que el trastorno puede estar en el esfínter esofágico inferior, entonces es evaluar, y es como dice acá, hacer como un rompecabezas de estos pacientes, y antes de hacer un procedimiento definitivo siempre hay que asegurar el diagnóstico, y eventualmente si tenemos una manometría convencional y nos va a sumar una manometría de alta resolución, es importante pedírsela al paciente y pensar en trastornos motores cuando los síntomas también son persistentes. Pacientes que vienen con enfermedades por reflujo recurrentes, que les dan inhibidores de bomba y de pronto no responden. Entonces hay que pensar en estos trastornos que no tengan alguna patología. También hay que tener en cuenta que hay patologías secundarias, por ejemplo, como es la esclerodermia, que puede producir ya por afectación del músculo liso, puede producir una motilidad esofágica inefectiva o un esfínter esofágico inferior hipotensivo. Entonces, por eso es importante la anamnesis de los pacientes, preguntarle antecedentes que de pronto también nos puedan ayudar a pensar qué podemos encontrar en el diagnóstico de estos pacientes. Bueno, esta sería la charla. Muy bueno, Mari. La verdad que uno cuando, o sea, los trastornos motores es todo un gran tema, pero me parece que como un comienzo y un puntapié para poder entender y poder empezar a diferenciarlas, usar el estudio complementario, que es el gold standard, para manometría, nos ayuda a dividir, como vos dijiste muy bien, los trastornos funcionales mayores y menores. Y me parece muy importante lo que dijiste del uso del primero siempre y mandatorio de una endoscopía y algún estudio por imagen, porque muchas veces, como es un estudio, las manometrías son estudios indirectos, los falsos diagnósticos o los subdiagnósticos o los sobrediagnósticos aparecen, y lo hemos charlado muchas veces. Así que me parece muy importante. Por ahí una de las cosas que los chicos por ahí les puede resultar con una incordancia es lo que hablaba Mariano Laureiro, que no le gusta mucho. Nosotros hablamos del vaciamiento minutado de 1, 3 y 5 minutos, y a Mariano no le gusta hablar de eso, pero nosotros lo hacemos, y Mari lo explicó muy bien, lo hacemos principalmente no como un estudio diagnóstico, sino como un estudio complementario de seguimiento en post-tratamiento. O sea, hacemos vaciamiento en pacientes que ya tienen diagnóstico de acalasia, como les mostré la foto. Hacemos un vaciamiento minutado previo al tratamiento y posterior al tratamiento, porque nos va a servir más allá de los parámetros subjetivos de cómo se siente el paciente con su disfagia, por ejemplo, en su mejoría, como parámetro objetivo. ¿No es cierto, Mari?
Y sí, es la idea. Y es muy... nos seguimos guiando mucho de estudios radiológicos, porque yo también lo veo como desde este punto. La endoscopía nos muestra la parte interna del esófago, cómo está la mucosa y eso. Pero los estudios de imágenes también nos dan como una visión externa, si tiene una hernia, si tiene una estenosis, si tiene alguna imagen. Y son bastante, a veces incluso son más rápidos que de pronto una endoscopía en los tiempos. No es que no se tiene que hacer la endoscopía, sí o sí, pero son complementarios y nos van a ir orientando de pronto a cómo seguir estudiando los pacientes. Siempre ayudándose a sumar, no a restar ni a minimizar tampoco, porque a veces muchos pacientes, sobre todo los de acalasia, han consultado a muchos médicos antes y de pronto los manejaron como un reflujo o de pronto nada, no vienen con historias de que de pronto de que no les prestan atención porque bueno, son pacientes jóvenes. Y la verdad es que estamos viendo muchos pacientes jóvenes con acalasia y recordemos que tampoco ahora hay no es una entidad que sea producida por algo, se está viendo para ver si es algo más inmunomediado, pero bueno, no hay una causa todavía clara de que lo produce, pero hay muchos pacientes jóvenes, la verdad, que con acalasia. Sí, también. Totalmente. Antes al no tener estos estudios complementarios por ahí de forma tan frecuente, uno veía estudios viejos por ahí de los años 80, donde el comienzo de diagnóstico era después de los 40 años. Hoy en día la incidencia en cuanto al diagnóstico está comenzando antes, un promedio de 30 a 60 años. Está bajando ese comienzo de incidencia y eso es porque uno está buscando y está pensando en este tipo de patología. Claro. Sí, sí. Y está buenísimo las primeras fotos que mostraste de imágenes también, una biodilución donde veías divertículos, algún pequeño divertículo en el cuerpo esofágico. Sí. Y eso está bueno porque para entender que muchas veces los divertículos no son solamente por tracción o por habilidades propias de las paredes, sino también por pulsión de tipo asociado a trastornos funcionales, por ejemplo. Exactamente, sí. No, es muy rico una seriada o un vaciamiento bien hecho. Un tránsito esofágico bien hecho, la verdad es que aporta mucho. Y en tu experiencia, May, de los trastornos como especialista en motilidad, la gran mayoría de los pacientes derivados, ¿por qué suelen derivarte? ¿Qué es lo que más frecuente vos ves en tu laboratorio de motilidad? Bueno, como somos un centro de referencia, la verdad es que vemos bastantes acalasias en pacientes jóvenes y también mucho trastorno, mucha motilidad esofágica inefectiva en pacientes con reflujo. Pacientes que vienen siendo estudiados por reflujo que no responden, reflujos refractarios a tratamiento, pacientes jóvenes sin antecedentes. Y de pronto ahí entonces uno le hace el estudio y encuentra mucha motilidad esofágica inefectiva. Nos hemos llevado muchos pacientes también con aperistasis del cuerpo esofágico y como les comentaba antes, siempre pensar, si uno encuentra algo, estudiarlo. Entonces, si yo encuentro en un paciente que no tiene ningún diagnóstico, pero de pronto yo lo veo, le veo sus uñas, le veo sus facciones, o sea, uno también puede ir de pronto pensando en diagnósticos, que no tenga una esclerodermia, que no tenga una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, si es del esfínter esofágico inferior, siempre uno lo deriva con el reumatólogo y le puede sugerir paciente con manométricos y que sí lo pueden estudiar. Entonces le pueden pedir estudios y muchos pacientes han terminado con diagnósticos de esclerodermia después de de irse a evaluar por una manometría por un reflujo. Entonces es importante eso. Pero sí, eso es lo que vemos. Acalasia y motilidad esofágica inefectiva. Sí, es uno de lo que más vemos. Chicos, ¿alguno le quiere hacer alguna pregunta a la doctora? Según lo que hablamos en la clase de reflujo, entre los factores de defensa y los factores agresivos, y lo que les acaba de nombrar la doctora, la motilidad esofágica inefectiva y la enfermedad por reflujo, ¿cómo creen que perjudica este trastorno funcional a la enfermedad por reflujo? ¿Cómo se imaginan? ¿En qué se perjudica?
enfermedad por reflujo puede probar más en pacientes con motilidad esofágica inefectiva que en otros que no la tengan. Porque los de motilidad esofágica inefectiva tienen disminución del clearance esofágico. Bien, impecable. Muy bien. Muy bien. Eso es, ¿te acuerdas lo que hablábamos en una de las diapositivas de enfermedad por reflujo? Mecanismos de defensa, mecanismos agresivos. Uno de los mecanismos de defensa del esófago es justamente tratar de aclararse. Exactamente. Sí. Muy bien. Muy Pero bien. le estaba muy clara entonces la clase. No, muy bien, muy buena respuesta. ¿Alguno tiene alguna pregunta para la doctora? Aprovechen que les quedan unos minutos que ya después se nos va. María, habitualmente de los tipos cuando hablaste de acalasia, antes nos mencionaste que antes con la manometría de tipo convencional no se puede clasificar, pero gracias a la manometría de alta resolución y las clasificaciones de los criterios de Chicago se empezó a subclasificar. Habitualmente, ¿cuál es la acalasia más frecuente que suelen ver en el británico, y qué tratamientos suelen ofrecerle a esa subtipo más frecuente? La tipo 2 y la tipo 1 son la que más vemos. Y bueno, de hecho, yo eso no lo comenté, no hablé mucho como de tratamiento, como porque sí no es como bastante extenso, pero hay diferentes tipos de tratamiento. Los principales, bueno, se puede empezar con dilatación del esófago, que realmente también en el medio donde estés, si no tiene ningún cirujano que haga una miotomía, o sea, que sean expertos, que lo hagan, porque también es eso, o sea, es estar en un lugar donde hagan bien las cosas, porque después vienen las complicaciones posteriores, o que no hagan un POEM. Bueno, se puede hacer dilatación, están indicados, pero si no, por ejemplo, nosotros les ofrecemos a la tipo 1, le podemos ofrecer el tratamiento con POEM, que es lo que está descrito en la literatura, pero también se puede hacer tanto la miotomía de Heller con funduplicatura de Dor o el POEM. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, entonces se empieza a ver todo eso, edad del paciente, y en el POEM recordemos que es un estudio, un procedimiento endoscópico, tratamiento endoscópico, donde vamos a romper esas fibras a nivel del esfínter esofágico para que pueda el paciente comer, pero lo estamos dejando, digamos, con una puerta abierta para el tema del reflujo. Hay pacientes que de pronto lo pueden manejar de pronto con la medicación, con un inhibidor de bomba, mientras que otros pacientes, la verdad, se hace bastante complejo, que de hecho hay muchos dispositivos que ha creado el Estret, o sea, muchos dispositivos como que se pueden también hacer de forma endoscópica para ese reflujo en pacientes post-POEM. O sea, pero bueno, a diferencia de la miotomía de Heller, que en el mismo procedimiento laparoscópico se le hace una funduplicatura, pero no completa, sino que es la de Dor, que es como parcial, para evitar que ese paciente que se le hizo la miotomía, que se le abrieron las puertas para que pueda pasar el alimento, pues quede un poco más protegido para que no tenga ese reflujo. Es como la ventaja. Entonces, lo que a veces se le ofrece o uno plantea es en pacientes jóvenes. Justo hoy tuvimos una paciente con una tipo 1 que podía hacerse directamente cualquiera de las dos, si en el hospital se hace cualquiera de las dos, era eso, la posibilidad de que después, cómo maneja el reflujo. Ese es el tema. Entonces se le ofrece la miotomía, el procedimiento laparoscópico. Y la tipo 3 sí es directamente con POEM. Sí, Germán. Tengo una consulta. Nitratos y anticálcicos en acalasia tipo 1 en pacientes que tengan contraindicado POEM. Realmente no los utilizamos, por eso. Primero ver qué contraindicación. El POEM no estaría contraindicado porque el procedimiento de pronto sería, la contraindicación primero es la edad de los pacientes, que sean muy añosos y eventualmente pacientes. ¿Cómo? Justo la preguntaba por eso, por edad.
Claro. Entonces, en pacientes muy añosos, uno les ofrece más que el nitrato, ¿por qué? Porque también, por lo mismo, son añosos y esos medicamentos también tienen efectos adversos. Y la medicación no es que los va a curar, la medicación es que los tomen, hace el efecto inmediato y ya después siguen teniendo el problema. O sea, la relajación se produce en el momento que toman la medicación. Entonces no es como duradero. Entonces a esos pacientes se les ofrece el Botox en estos pacientes, que dentro de todo, aproximadamente la infiltración con Botox en los 4 cuadrantes dura aproximadamente entre 6 o 1 año, pero los pacientes también andan bastante bien cuando hacemos tratamiento con eso, y eso sí lo hemos hecho. Yo la verdad, en mi experiencia, nunca he dado nitratos ni tampoco se lo he ofrecido al paciente porque ante el paciente, digamos, con muchas complicaciones, con muchos riesgos cardiológicos o eventualmente se pueda en un POEN, más que todo, o más bien en una dilatación, porque el POEN es más controlado, de pronto en una dilatación, que tampoco lo hacemos, pero que se pueda perforar y de pronto digan, no se puede hacer, entonces uno le sugiere de pronto, si es muy añoso, el POEN, y andan bastante bien. Pero yo, la verdad, en mi experiencia nunca he dado nitratos en estos pacientes. Gracias. Sí, la verdad es que si uno va haciendo una revisión bibliográfica, va viendo que ya la gran mayoría de los trabajos nuevos, el tratamiento médico con con nitratos ya casi no se recomienda, porque la verdad es que, como decía Mari, la tasa de respuesta es baja, el tratamiento prolongado no se puede hacer tampoco, entonces la verdad es que de los tratamientos, como decía Mari, el POEN, la dilatación y el Botox en su medida serían los más efectivos. El quirúrgico POEM y dilatación o el Botox. Gracias. Según la clase que le dio la doctora recién, ¿ustedes podrían hacer diagnóstico de una calasia con una endoscopía? No un diagnóstico certero, pero sí podría sugerirse, se resalta en la endoscopía, por ejemplo. Pero diagnóstico certero de acalasia no. Perfecto, uno podría sospecharlo viendo, como dijo la doctora, una dilatación del esófago proximal con contenido propio y un resalto en el pasaje de la unión esofagada. Uno podría hacer diagnóstico de acalasia con imágenes. Como lo menciona la doctora, serían todos estudios complementarios. No, un estudio no haría el diagnóstico, tocaría apoyarse en la endoscopía, en el estudio de imágenes y en el estudio manométrico. Bien, Germán. Antes, si uno ve bibliografía vieja, por estudios por imágenes, se hacen diagnósticos. Hoy en día, el diagnóstico de una calasia, hace muchísimos años, es por estudio de manometría. Claro, el definitivo, o sea, podemos tener la endoscopía, podemos tener la imagen, pero el que nos va a confirmar es la manometría. O sea, con la manometría el cirujano o quien le vaya a hacer el procedimiento se lo hace y o sea, es como que se le coloca el sello de que es una calasia o que es del trastorno motor, llámese cual sea. Pero es como por eso se le sigue diciendo como el gol estándar, porque es como que lo podemos pensar, pero hasta que no tengamos esto, hasta ahí eso es lo que nos va a definir directamente. Vamos a estar respaldados de que es mediante la manometría. Yo tengo una pregunta. O sea, en la clase nos dijo... Primero Marcela, después Ronald, ¿te parece? Ya, en la clase nos dijo que como que la primera opción sería la endoscopía y el gol estándar sería la manometría, pero en ese caso sería la endoscopía porque encontramos signos que nos sugieren acalasia y confirmaríamos con la manometría, o directamente podríamos hacer diagnóstico netamente solo con manometría. No, mira. Cuando uno empieza a estudiar, a uno le llega el paciente, siempre con ejemplos. Yo tengo un paciente que me hace sospechar que tiene algún problema en el esófago. Me dice, estoy con disfagia, tengo dificultad para tragar, estoy con mucha regurgitación, llámese el síntoma, o tengo dolor de pecho, y ya me dio el cardiólogo y me dijo que yo no tengo nada en el esófago, no tengo nada en el corazón. Entonces, yo lo primero que tengo que evaluar para descartar que eso fue lo que les coloqué como el algoritmo, siempre para estudiar nosotros siempre tenemos que tener un algoritmo diagnóstico.
Empezamos siempre con un estudio y en base a ese estudio vamos siguiendo ese algoritmo. Entonces, yo a ese paciente que tiene esos síntomas, yo le pido una endoscopía. Si en la endoscopía yo veo que tiene una estenosis esofágica, entonces ya yo digo que esa disfagia es por la estenosis. Si yo veo que tiene una esofagitis severa, una esofagitis COD y tiene disfagia y dolor de pecho, yo hasta ahí puedo decir, esto puede ser secundario a la esofagitis severa. Pero si en la endoscopía el paciente no tiene nada, si le hice biopsias de esófago y es completamente normal, no tiene absolutamente nada la endoscopía, entonces es de buena práctica y se recomienda pedir un estudio de imagen tipo tránsito esofágico, llámese eso, o puedes también volarte eso, por decirlo así, y pedirle directamente la manometría. Pero eso es el algoritmo que tenemos que tener para estudiar todas las cosas en medicina. Siempre empezamos con algo que lo primero siempre va a ser la endoscopía. Ahora, si a mí un paciente al hospital me llega sin endoscopía, yo no le hago la manometría. Porque yo tengo que primero ver que no tenga nada orgánico. Que no tenga nada, porque el paciente puede tener un cáncer. Entonces, es muy diferente tener un cáncer que una calasia. De un cáncer se va a morir, de la calasia no. Entonces, es la forma como, digamos, veamos el paciente una vez que nos llega a la consulta, cómo lo vamos a ir como evaluando. Pero es el algoritmo. Ahí como traté de describirlo es eso. Primero un estudio y el otro. Vuelvo y te digo, puede que de pronto, listo, no le hiciste la seriada, ni el tránsito, ni el vaciamiento. Pero si la manometría es normal y el paciente sigue con disfagia, entonces el paso a seguir es la manometría. Ok, gracias. Bueno. Y Ronald, ¿querías hacer una pregunta también? Una pregunta: durante la realización de una veda, ¿uno podría ver también como un hallazgo trastornos motores que se dan durante la veda o formas terciarias que se puedan llegar a ver durante la realización de la veda? A veces, sé que hay gente que describe cuando de pronto está haciendo la endoscopía como que nota... Por eso hago la pregunta porque he visto en descripciones que describen sí. Una terciaria o que describen... Sí, bueno, el doctor que hace más endoscopías, a veces hay pacientes de pronto cuando tienen espasmos esofágicos o esófagos por ejemplo, esa imagen que mostré, que era como el tirabuzón, que tenía esas ondas terciarias, cuando son como muy espásticos, a veces se puede hacer, pero a veces es como muy jugado y la verdad es que uno yo por ejemplo, yo veo eso y digo, bueno, no sé, es como que muy jugado, pero no está bien describirlo, hay que describir la mucosa, lo que uno ve en la mucosa. No sé, Gustavo, si tú lo describirías. Sí. La endoscopía es operador dependiente, como muchos estudios complementarios, y muchas veces subjetivamente uno podría llegar a describir si ve algo que le impresiona como ondas peristáticas o espasmos esofágicos, ondas terciarias de espasmos esofágicos, lo podría describir. La verdad es que, como dice Marilyn, uno como especialista también tiene que saber interpretar eso que le dicen y saber que esto es muy subjetivo, porque la verdad es que uno lo que está viendo es entrando a una cavidad que debería ser virtual y le está insuflando aire, entonces ya desde el vamos eso ya no es fisiológico, no sería fisiológico, entrando con una estructura rígida que es una caña endoscopio, entonces uno le puede impresionar que haya ondas terciarias o algún espasmo esofágico, pero también uno cuando lee eso tiene que saber interpretarlo y tomarlo en contexto general del paciente. ¿Qué tipo hacía la semiología del paciente? ¿Qué se encontró? ¿Qué no? Entonces yo lo tomaría de esa forma, como dice Marina, la relevancia que amerita el paciente. Y es muy importante lo que preguntó Marcela, y creo que es muy bueno para que quede para todos. O sea, y como respondió María, nosotros no vamos a recibir un paciente pensando ya que tiene una calasia. Nosotros vamos a recibir un paciente que va a tener disfagia, y dentro de nuestro algoritmo diagnóstico, como decía
Marilyn, la disfagia puede tener muchas causas. Entonces, de ahí es que uno elige hacer, por ejemplo, una endoscopia primero, porque dentro de la disfagia sabemos que la organicidad puede ser una de las causas y es una de las cosas primeras o más importantes a descartar. Bueno, son un montón de preguntas, Mari, si quieren, ¿eh? Sí, bueno, que les haya gustado y que de pronto es eso, es pensar primero en estos trastornos y bueno, y está bien, muy bien eso que pregunto, como dice Marcela, en el contexto de, listo, le hago esto, ¿qué le hago? Si le hago la endoscopia, ¿me quedo tranquila con eso? ¿Ya puedo pensar o no le puedo hacer no le hago la endoscopia, le hago la manometría? Entonces está bueno, ¿por qué? Porque eso también como que quita dudas de cómo es que se evalúan estos pacientes. O cualquier paciente que te llegue con síntomas esofágicos, así no te diga disfagia, que tenga pirosis y regurgitación, dependiendo de la edad, ya uno lo primero también que uno pide es la endoscopia. Pensando en la clase que les dio el doctor Cernada, ¿fuiste tú el que le diste reflujo? Reflujo sí. Por eso. Entonces también las cosas que uno puede encontrar en las enfermedades por reflujo gastroesofágico. Así que siempre tener un algoritmo diagnóstico. Bueno, chicos, ¿alguno quiere hacer una pregunta más a Marilyn? Bueno, Marilyn, después vos no podrías pasarle la clase para que la podamos poner ahí en PDF a los chicos. Listo, te la paso y así. Y alguna pregunta de examen si se te ocurre, porque ellos van a tener que rendir después un examen. Bueno, listo. Alguna de esas malas que hace por la pregunta. Bravo. No, para nada. Bueno, Marilyn, muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan podido, de pronto me pude haber expresado y que hayan podido entender un poquito y les haya gustado el tema. Hola, una consulta, disculpe, solo una duda, si me puede ser favor de repetir, ya que no he tenido una buena conexión. Solamente quería saber los periodos en los cuales uno es prudente la dilatación esofágica en una galaxia, solamente eso. Perdón, Mari, ahora Mari va a responder, pero nosotros vamos a tener después una clase de tratamiento endoscópico y quirúrgico, ¿no? Para que sepas, Mari. Te van a hacer más adelante. Si querés adelantarnos, Mari, pero va a haber una clase de tratamiento, ¿no? Sí, si ya van a dar la clase de tratamiento, entonces la ven ahí porque realmente nosotros, por ejemplo, no hacemos dilataciones. Y eso dependiendo de la clase, con qué se dilaten, porque hay diferentes mecanismos, hay balón, bujía, dependiendo del tipo, con cuánto se empieza a dilatar, la respuesta de cada paciente y eso, también ese es el tiempo que uno va a ir estimando. Entonces, ya de pronto con casos más puntuales, cuando le den la clase, creo que va a quedar como más claro y de pronto para que no quede de pronto ahora un concepto y de pronto vaya a quedar otro más adelante si ya les van a dar la clase de tratamiento con el tema de dilatación. Porque ahorita digo, no es solamente hay varios mecanismos para dilatar al paciente. Así que ahí cedería la respuesta al otro grupo. Ok, muy amable de todas maneras. No hay problema. Bueno, Marilyn, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, buenas noches.